nunca, en ningún momento, el Cabildo Catedral, bajo ningún concepto, en su promoción turística, ha eliminado el término mezquita. En ningún momento se ha planteado esto por parte de la Consejería de Turismo y Comercio y por parte del Gobierno de Andalucía como un conflicto con la Iglesia. La mezquita de Córdoba tiene que ser de los ciudadanos, de todos, que tiene que ser pública y que no es de recibo, que la Iglesia la ponga su nombre por 30 euros, eso no es de recibo. ¿A quién pertenece la Mezquita Catedral de Córdoba? La Mezquita de Córdoba, la Catedral de Córdoba es la pregunta que últimamente se hace todo el mundo después, como decía, de conocer esa inmatriculación, la adquisición de la propiedad de la mezquita por solo 30 euros. Silvia, estamos hablando de dinero, estamos hablando de religión. ¿Cuál es el debate? Y de si se está lucrando de un bien público a través de un negocio privado, es lo que se plantean muchos, y a esta respuesta pues algunos dirían que sí. Por ejemplo, la plataforma Por una Mezquita de Todos, que ha reunido ya nada más y nada menos que 380.000 firmas en contra de lo que llaman una usurpación ilegal de este monumento. Vamos a ver si les parece el siguiente gráfico para que vean estos datos. Fue en el año 2006 cuando la Iglesia registró a su nombre por 30 euros este monumento, la mezquita. Aprovechó para ello la reforma hipotecaria que hizo Aznar de la ley franquista de 1946, que otorgaba a la Iglesia pues la condición de administración pública. Según esta norma, la sola firma del obispo es suficiente para registrar a nombre de la Iglesia un bien público que no se haya registrado hasta la fecha. Con este resquicio legal se ha podido inmatricular sin publicidad alrededor de 4.500 inmuebles. En 2016 será definitivamente propiedad de la Iglesia si antes ni la Junta ni el Gobierno central reclaman esa titularidad al Tribunal Constitucional. La Iglesia, en cambio, argumenta que es propiedad suya desde que la consagró Fernando III el Santo. Vamos a hablar ahora en concreto de la Mezquita Catedral de Córdoba, los datos que se manejan sobre este monumento patrimonio de la humanidad. Sí, mira, fíjate que es el segundo monumento más visitado, solo después de la Alhambra de Granada. Y vamos a enseñarles también este gráfico porque es muy ilustrativo estos datos. Este año ha batido la mezquita su propio récord. Estamos hablando de casi 1,5 millones de visitas con una entrada que cuesta 8 euros. Algunas estimaciones hablan de 13 millones de euros de ingresos, aunque es cierto que no hay cifras oficiales. Si lo comparamos con la Alhambra, para que se hagan una idea, que es el monumento más visitado, con más de 2 millones de visitas, el año pasado recaudó 27 millones. Hay que decir que este dinero, pues no, en este dinero no se paga IBI, ni tampoco está pagando la Iglesia el impuesto de bienes inmuebles. No se paga IVA ni IBI, quería decir. Bueno, el convenio de la Santa Sede la libera para pagar este tributo. Y un dato más, la Iglesia ha registrado en una treintena de productos el uso de la marca Mezquita, que estamos diciendo que no usa. ¿Cuál es la consecuencia? Pues mira, la más inmediata, que la empresa Mao, propietaria de cervezas Mezquita, ya ha anunciado que se va a querellar contra la Iglesia. Estos son algunos datos del debate. Como decías, se está lucrando la Iglesia de un monumento público. ¿Hasta dónde llega este debate? Yo creo que es muy interesante que intentemos aclarar, Jaime, y después Javi. Primero hay que aclarar una cosa que tú has dicho que no es cierta, y lamento corregirte, es decir, la Iglesia no se queda por 30 euros con la mezquita, es decir, la propiedad... Adquiere la propiedad porque no pertenecía a nadie, no estaba registrada. No estaba registrada. En derecho... Es igual, en derecho... el dominio de la mezquita. En derecho una cosa es la propiedad y otra cosa es la inscripción registral, es decir... El dominio, claro. La mezquita desde 1236, eso no lo cuestiona nadie, es de la Iglesia, y por tanto eso está así de claro. La inmatriculación, ¿qué significa? Es el registrar en el registro de la propiedad un bien que ya es tuyo, porque aunque tú no tengas escritura, porque evidentemente no tenías escritura, si tienen desde 1236 pacíficamente ese bien en sus manos, y por tanto eso acredita en el derecho que la propiedad es suya, y de hecho si no, la Junta de Andalucía o cualquier otra institución podría haber recurrido eso, que no lo ha recurrido. Aquí la discusión es otra, es decir, es sobre la gestión, es sobre si la inmatriculación, la Iglesia, al igual que las corporaciones locales, el Estado y tal, puede inmatricular determinados bienes o no. Es decir, que eso es una discusión también que podemos entrar. Pero la propiedad, es decir, la inscripción no es la causa de la propiedad, es la consecuencia. Y por tanto, si tú inscribes registralmente una cosa,
eso no tiene nada que ver con la propiedad. Tú puedes tener un piso, y de hecho hay mucha gente que tiene un piso que no lo tiene registrado en la propiedad por no gastarse dinero. Es decir, que yo creo que el debate por es eso otro, digo, espero que los que nos estén escuchando y tengan un piso no le hagan mucho caso a Jaime, porque imagínate el que tenga un piso y no lo tiene registrado. No le pasa nada, no le pasa nada. No, que quiera mañana venderlo, no lo podría vender. Sí lo puede vender, mentira. Bueno, vale, lo puede vender. Bueno, lo que tú digas, lo que tú digas. Lo puede vender perfectamente. Lo que tú digas. Además, Perfectamente. tan es verdad lo que está diciendo que desde el siglo XIII, ahora de pronto a la Iglesia se le ha ocurrido inmatricular en el registro la propiedad de la mezquita. Bueno, y además el título que se rime es que es de ellos porque se la dio Fernando el Santo. Bueno, pues también, pues muy bien. A mí eso es lo de menos. Yo lo que critico aquí es que el gobierno de España, en un acto de dejación de sus propias responsabilidades, le ha conseguido a la Iglesia, que es una entidad privada, que es muy digna y muy dueña de ser lo que ella quiera, pero le han conseguido un derecho superlativo, ni más ni menos que a la inmatriculación. Y que ha puesto de manifiesto la cifra que nos ha dado antes Silvia, la cantidad de bienes inmuebles, incluso hasta plazas enteras, que ha registrado su nombre. ¿Por qué? Porque la legislación española lo permite y porque, entre otras cosas, tenemos una serie de acuerdos con la Santa Sede que, en mi opinión, son contrarios a la propia Constitución y al propio Estado democrático. Y que algún gobierno, incluido el Partido Socialista, si alguna vez deja de estar dominado por su ala vaticana, alguna vez denunciará, porque hasta ahora el ala vaticana ha podido más que el ala civil dentro del Partido Socialista. Eso es lo que me preocupa. Lo demás me parece un debate que es necesario tener, pero que es más superficial. No digo que no sea profundo. O sea, a mí, incluso hasta desde el punto de vista de la estabilidad de las relaciones religiosas, no me parece bien lo que ha hecho el obispado. Creo que ese ecumenismo que defiende, por ejemplo, el Papa actual, el Papa Francisco, estaría mejor defendido si el obispado de Córdoba tuviera una actitud distinta. Carmen y después Felipe. Vamos a ver, para responderle a Javier, lo que permitió la legislación, ese cambio de legislación, es que también se registraran los templos católicos, porque se podían registrar templos de otras religiones y los católicos pero yo no estoy de acuerdo con ninguno. ¿No te parece que eso puede ser una discriminación? No, pues simplemente es que yo no estoy abrir de la acuerdo igualdad con ninguno, de posibilidades. Lo escriba el que lo escriba, me da igual la confesión. Vale, soy laico. En segundo lugar, yo creo que aquí el problema es que la Junta de Andalucía no tiene claro qué quiere hacer con la mezquita. Porque la Junta de Andalucía ha estado cambiando de opinión desde que empezó a hablar de expropiación hasta ahora que ha pasado por la titularidad, que la presidenta Susana Díaz también ha cambiado de opinión varias veces. Primero dijo que la titularidad no estaba en cuestión, después hace 2 sábados en La Sexta dijo que sí, que debía ser pública, pero parece que el problema es de gestión. Izquierda Unida está haciendo una campaña muy fuerte en ese sentido, la Consejería de Turismo, que quieren meter mano en la gestión. Ellos hablan de que quieren saber cómo se gestiona ese dinero, que creo que son unos 20 millones de euros al año, no es una tontería. Pero está claro que la Iglesia lo que defiende ha demostrado que con su gestión estos años el monumento está en perfecto estado y es una cuestión. Sí, pero lo está llevando porque el Estado ha metido unos 20 millones de euros desde 20 años a esta parte. Sí. Ahora también. Por el Estado y ellos y la Iglesia. Por otro lado, creo que a nivel político tienen que aclararse. El alcalde de Córdoba ha hecho un llamamiento la Iglesia de Santa Catalina a todas las partes para que dejen fuera de la polémica este asunto, de la polémica pública, porque yo creo que es un argumento electoral de PSOE e Izquierda Unida frente al PP allí, que se saque de la polémica y que haya un acuerdo sobre la gestión porque se puede acordar. Y si me dejas terminar, también para el otro lado, también quiero decir que la estrategia de la Iglesia también es muy sospechosa, ¿no? Lo de borrar el pasado nazarí de los folletos e intentar que al final la mezquita se acabe llamando Catedral de Córdoba, pues tampoco contribuye. La condición de posibilidad de esta inmatriculación es el concordato con la Santa Iglesia, que es preconstitucional y por lo tanto anticonstitucional. A partir de ahí nosotros hemos planteado un recurso de inconstitucionalidad, pero como necesita 50 firmas en el Congreso y el PSOE no se define... El ala vaticana. Solo tenemos hasta ahora 11 firmas, pero podía hacer el recurso de inconstitucionalidad el gobierno andaluz. Puede hacerlo. ¿Y Susana Díaz no es del ala vaticana? Pero no es solo un problema de gestión, sino de una gestión muy especial. La Iglesia de Córdoba ha rechazado las subvenciones públicas porque eso le obligaría a que se fuera transparente la gestión del dinero que entra. Y actualmente no sabemos el dinero que entra. Y la gestión también ha llevado a registrar como marca, como patente, toda la mezquita, el nombre de la mezquita y toda la posibilidad, todas las variantes del nombre de la mezquita,
como se ha patentado aquí la Macarena. Pero hay un dato muy curioso. Es una patente, es una marca comercial. Que hay un dato muy curioso y es que no la Iglesia... También la Iglesia que la Macarena sea de la Junta de Andalucía. No, pero que no la matricule como una marca comercial, por favor. Que la Iglesia cordobesa... La Iglesia cordobesa... Es una marca comercial. Pero vamos a ver, Felipe, la Virgen Macarena, si tú compras una foto no la puedes hacer y tienes que pagarla. Felipe, la hermandad y las cofradías... Es que la Iglesia está entrando en el capitalismo postmoderno con una ortodoxia total. Que hay un dato precisamente para evitar... No es para ganar. Un momento, porque... Jaime, no interrumpas. Felipe, perdona, Lalia, sé breve en esta intervención que vamos a... Un detalle de la avidez que está demostrando la Iglesia cordobesa, que no paga impuestos, es el dato de que las iglesias, los templos que tienen ruinas, eso no los inmatricula. Solamente las joyas y lo que realmente le puede dar rentabilidad. Una frase. Sí, la frase es la siguiente. Yo creo que la Iglesia, con esas 4.000 y pico de inmatriculaciones, está afrontando en estos momentos una desamortización al revés. Es decir, desamortización de lo público para amortizarlo en su cuenta de resultados privada. Y, naturalmente, yo creo que se han encendido todas las alarmas, porque había antes una convivencia que ahora se ha roto. Si os parece, vamos a aportar otro elemento también a nuestra entrevista. Yo quiero saludar a un invitado que se incorpora a nuestro debate, Antonio Manuel Rodríguez, profesor de la Universidad de Córdoba, la persona que además hizo público el hecho de la inmatriculación, que se había producido en 2006 y que prácticamente todo el mundo, la opinión pública, desconocía. Enseguida vamos a hablar con usted, pero quiero también poner sobre la mesa la opinión contraria, la opinión del Cabildo de Córdoba. Esta mañana este programa ha invitado a que asistiera al mismo el deán de la Catedral de Córdoba, del Cabildo Catedralicio, Antonio Pérez Moya. Le ha sido imposible, pero nos ha atendido esta mañana, nos ha concedido esta entrevista. Os invito a todos, les invito a ustedes, le invito a usted también a que escuche las razones. Van a ver sobreimpresionadas el sentido de las preguntas que le hemos planteado a Antonio Pérez. Esta es la entrevista. Pertenece a la Iglesia de Córdoba desde el año 1236 hasta nuestro tiempo, hasta ahora, de manera ininterrumpida. Sí que ciertamente pues algunas manifestaciones venidas de, bueno, pues incluso de algunos políticos y de cargos también de la administración importante, puede dejar o dar la sensación de que puede haber un interés económico. Lo que sí es importante es que la gestión económica que ha llevado el Cabildo Catedral de este templo y también en el aspecto turístico, la gestión ha sido extraordinaria, prueba de ello que hemos crecido en un 10% y que pues todos los ingresos que tienen repercuten en la ciudad de Córdoba. El monumento está en torno, en ingresos brutos, puede ser algo más de los 9 millones de euros, pero tenemos que decir, por ejemplo, que del 1.567.000 visitantes que tuvo la Catedral de Córdoba, el 15% fueron entradas gratuitas, algo más del 10% fueron subvencionadas, el resto pues puede llegar a la suma esa de algo más de los 9 millones, prácticamente casi cerca de 10 millones de euros. ¿Cómo? ¿En dónde se destinan esos recursos y los frutos de los ingresos de la visita turística? Pues el 30% se ha dedicado al mantenimiento y conservación del templo. Un 19% se ha destinado a la acción de las obras sociales y de caridad. Un 15% también en el tema de vigilancia, de seguridad del personal. Luego están campos como el culto, etcétera. Existen otros más campos donde va destinado. ¿Por qué no conocemos los ciudadanos de Córdoba los gastos de Medina Zahara o del Alcázar o de la sinagoga, o si en su caso también de los ingresos si lo tuviesen? ¿Por qué no tenemos esas cuentas transparentes? Aquí la única institución que realmente ha sido transparente ha sido la Iglesia de Córdoba. Afirmar que la Iglesia se ha quedado con algo que es suyo por 30 euros, la verdad que eso es un eslogan electoralista, usado por quien lo use, me da igual, sea del color político que fuese. Lo que sí es cierto es que la Iglesia lleva a 8 siglos a título de dueño rigiendo este templo, que solamente en el año 2006 lo que hizo fue inscribir en el registro de la propiedad, que eso significa dar publicidad a una propiedad que tú tienes. Mirad,
No teníamos prisa en inscribir porque la ley hipotecaria salió en el año 1998 y hasta el 2006, pasan unos años, la Iglesia no lo inscribió. Pero es más, hasta el año 1998 había otras confesiones religiosas, fuese la que fuese, que sí podían inscribir sus propiedades y sus templos a su nombre, y la Iglesia estaba privada de ese derecho. Lo que le permite a la Iglesia es que a partir del año 1998 puede inscribir en el registro de la propiedad lo que es suyo. No he dicho que la Junta hable de la mezquita catedral para no hablar de los seres. Eso la Iglesia de Córdoba, y concretamente este portavoz del Cabildo Catedral, nunca lo ha dicho de esa manera. Lo que sí hemos dicho es que puede ser una cortina de humo que distrae la atención de los problemas reales de la ciudad de Córdoba, de los cordobeses. Es generar un debate artificial innecesario que perjudica a uno de los motores más importantes de esta ciudad. Aún no hemos tomado una decisión sobre el respecto, por eso no hemos contestado tampoco por escrito a esa propuesta que nos hacía el consejero de Turismo, pero sí está claro que la premisa del punto de partida, yo ya les puedo decir, y lo que he dicho en otros momentos, es que la propiedad la tiene la Iglesia de Córdoba, el gestor es el Cabildo de la Catedral y nos ocuparemos de seguir cumpliendo con nuestra responsabilidad ahora y en el futuro. Es la opinión del Cabildo sobre este tema, que ya ven suscita muchísimo debate y en el que queremos seguir entrando ahora aportando la otra parte, la de la plataforma ciudadana que está recogiendo firmas para recuperar la propiedad del bien público, porque ustedes, señor Rodríguez, consideran que la mezquita catedral de Córdoba ha sido usurpada a los ciudadanos por parte de la Iglesia. ¿A quién pertenece? La mezquita de Córdoba, la mezquita catedral de Córdoba, es la punta del iceberg del mayor escándalo inmobiliario de la historia de España. Hasta 1998, la generalidad de los templos de culto eran públicos, como las calles o las plazas, y por eso no accedían al registro de la propiedad privada. En el registro de la propiedad privada no se inscribe por definición lo público. Es en 1998, con una reforma de Aznar, cuando se abre la puerta a que se puedan inscribir templos de culto, y eso no es cuestionable. Lo que es cuestionable es el procedimiento, porque se reactivaron dos normas franquistas que son flagrantemente inconstitucionales. Una norma que equipara a la Iglesia Católica con la administración pública y una norma que equipara a los obispos, a los diocesanos, con notarios. Para que todo el mundo lo entienda, eso significa que el obispo acude al registro de la propiedad y sin acreditar nada, sin presentar título de propiedad alguno, inscribe clandestinamente, porque tampoco tiene los cauces de publicidad como si lo inscribiéramos cualquiera otro de los ciudadanos, un bien. Es decir, que hasta entonces, hasta 2006, la propiedad era pública. Como la mayoría de las iglesias, de los ermitas, de los bienes que no habían sido registrados. De hecho, las iglesias que están en ruina siguen siendo públicas. Entonces, ¿por qué da ese paso la Iglesia? Aprovechando ese diseño legal que usted dice, pero ¿con qué objetivo? ¿Porque existía el riesgo de que lo hiciera otra administración? Porque no lo hicieron. No, porque la administración, repito, no tiene por qué inscribir un bien que es público en un registro de propiedad privada. La Alhambra de Granada no está en el registro de la propiedad, el acueducto de Segovia no está en el registro de la propiedad privada. Lo que ocurre es que la mezquita catedral de Córdoba tenía un estatus, por llamarlo de alguna manera, consentido. ¿Por qué? Porque la mezquita catedral de Córdoba es una mezquita y es una catedral, es decir, es como la Alhambra y la catedral de Sevilla a la vez. Y había como un pacto de no agresión entre la Iglesia Católica y las administraciones públicas. En concreto, la Junta de Andalucía tiene la obligación de velar como custodio del patrimonio público andaluz desde 1984, también incluida la mezquita de Córdoba. Pero no había un pacto de agresión. Lo que ocurre es que a partir de 2006, lo que sí tiene que conocer la gente, es que a partir de esa apropiación jurídica ha habido una importante apropiación simbólica y una apropiación económica y hasta una apropiación comercial. Las voces de alarma saltan cuando desaparece el nombre de los folletos, desaparece el nombre de la entrada, cuando se adultera la historia. Este monumento es conocido universalmente como la mezquita de Córdoba. ¿Pero esto por qué ocurre? ¿Para borrar el pasado andalusí del templo? Exacto. ¿Cuál es la motivación que tiene? ¿Exclusivamente histórica? Nosotros entendemos que es primero una consecuencia inmediata de creer que el monumento es tuyo. Hasta entonces no.
De hecho, los antiguos obispos jamás se reconocieron como propietarios del monumento, se conocieron como custodios. Y nadie cuestiona el uso litúrgico del monumento y nadie cuestiona los posibles derechos adquiridos que tiene la Iglesia Católica sobre el monumento. Lo que estamos cuestionando es que la mezquita de Córdoba no es, para que todo el mundo lo entienda, un templo cualquiera. Es mucho más que una catedral. Y es incluso mucho más que un simple monumento turístico. Estamos hablando de un patrimonio mundial por la UNESCO, estamos hablando de un monumento de unos extraordinarios valores simbólicos que precisamente hoy podrían ser paradigmas de concordia en el planeta y que necesitan de una gestión monumental profesional. Y de la misma manera que a mí no se me ocurre dar misa, entendemos que la gestión de un monumento de esta categoría no puede estar en manos de no profesionales, no puede estar en manos del Cabildo, sino en manos de historiadores, de profesionales, y la gestión debe ser, en consecuencia, transparente. El Cabildo ha registrado como propia la marca Mezquita en múltiples definiciones y combinaciones. ¿Por qué hace eso si luego reniega de titular así a la catedral? Eso es un símbolo de la actitud del Obispado de Córdoba en relación al monumento y a muchos bienes inmuebles en Córdoba y en toda Andalucía, ¿no? Cuando uno registra una marca comercial, lo hace porque va a producir ese producto o ese servicio. La Iglesia de Córdoba, en concreto el Cabildo, ha registrado 38 sectores de producción de productos que no existen y que no van a existir. ¿Pero cuál es el objeto pues evitar que puedan existir productos y servicios con el nombre Mezquita, de la misma manera que borró incluso de Google Maps el nombre de Mezquita, si lo llegó a borrar hasta de los mapas. Es decir, hay una obsesión por el borrado de la huella islámica, por el borrado de la huella andalusí, por el borrado de la memoria de Andalucía. Ustedes están recogiendo firmas, ¿con eso es posible revertir la decisión que se tomó en 2006 de... Nosotros estamos intentando que la ciudadanía conozca, como digo, el mayor escándalo inmobiliario de la historia, del que la Mezquita de Córdoba es, sin lugar a duda, la más importante, el más simbólico. Estamos hablando de casi 400.000 firmas, entre ellas la de Norman Foster, Eduardo Galeano, Caballero Bonal, Muñoz Molina, el último Premio Nacional de las Letras, Emilio Lledó, el último Premio Cervantes, Juan Goytisolo, Antonio Gala. Es decir, el respaldo no es un enorme respaldo institucional, es un enorme respaldo ciudadano, pero porque los argumentos que estamos barajando son de legalidad constitucional. Estamos pidiendo simplemente que en el 2015 se cumple con la legalidad constitucional. Y es un debate estrictamente patrimonial, en absoluto religioso. Van a participar de esta entrevista, tú también puedes hacerlo en el debate. Nuestros invitados, Rafael, después Jaime y Carmen. Lo quería apoyar en todo lo que ha dicho. Lo último, desde luego, es la actitud absolutamente mercantilista que significa registrar eso en una serie de epígrafes. Eso quiere decir que se quiere evitar que nadie pueda utilizar el nombre porque, naturalmente, hay un interés mercantilista por parte de quien lo registra. Yo creo que eso es indubitable. En segundo lugar, me ha venido a la memoria que cuando yo firmé, cuando era niño, los decretos de transferencia a la Junta de Andalucía con el Ministerio de Cultura, venía expresamente todo el conjunto de monumentos, y te remito a que como argumento legal vayáis a los decretos de transferencia donde viene todos los conjuntos, todas las catedrales de Andalucía, todos los monumentos, por supuesto la mezquita, y todos los monumentos de la Iglesia como bienes de dominio público. Jaime, en los decretos de transferencia del Ministerio de Cultura a la Junta de Andalucía. Os ruego, para que no haya después malentendidos ni problemas, por favor, seamos breves para que todos podamos intervenir con fluidez. Jaime. Hombre, usted es profesor de Derecho y entonces no me puede decir que la propiedad no es de la Iglesia. Es decir, podemos entrar... Hombre, porque usted sabe que si durante 30 años, y no han sido 30 años, han sido siglos, tú tienes un bien donde pacíficamente lo has disfrutado, lo has tenido y no ha habido nadie que te lo haya reclamado, el bien es tuyo. Y eso es de primero de derecho, es decir, bueno, eso es de primero de derecho. Como es de primero de derecho, entonces podemos entrar... Perdón un segundo, es que esto es una ofensa. Sí. Como es de primero de derecho, yo no le voy a ofender, le voy a hacer la siguiente pregunta a usted. ¿Los bienes públicos se pueden usucapir? Si usted dice que porque ha llevado 30 años ha adquirido lo que no era suyo, lleva porque, siglos. Perdón usted, por usucapión se adquiere lo que no es de uno. Entonces la pregunta es, antes de que fuera de la Iglesia, antes de que la poseyera la Iglesia, ¿de quién era?
Hombre, si nos vamos a retrotraer, vamos a ver. Pregunto. Antes de la Iglesia estamos hablando de 1236. Y si vamos a entrar en un debate de disparate, si vamos a entrar en un debate de disparate, de cuestionar lo que es de cada uno antes de 1236... Le he hecho una pregunta. Le estoy contestando. No, me ha contestado aún. Sí, le estoy contestando. No estoy contestando lo que usted quiere. Estoy contestando lo que a mí me parece. Si vamos a entrar en el debate, si vamos a entrar en el debate del disparate, de decir qué es lo que es de cada quien, desde el año 1236 me apaga y vamos. ¿Puedo contestar? Sí, por supuesto. Vamos a ver. Yo creo que el debate puede estar en la gestión. Es decir, y me parece muy bien, pero no en la propiedad, es decir, en la gestión. Y ahí estoy de acuerdo además con lo que decía Carmen Torres. Es decir, la presidenta de la Junta ha cambiado de opinión. Porque la presidenta de la Junta hace unos meses decía que no cuestionaba la titularidad de la Iglesia sobre la mezquita, pero sí cuestionaba la gestión. Jaime, y presionada por Izquierda Unida, ha cambiado de opinión. ¿Quiere contestar? No, y en torno a la gestión. Es decir, oye, ¿qué queremos ir? ¿Al modelo de la Alhambra? ¿Sabemos lo que ocurrió en la Alhambra? ¿Le recordamos a los espectadores qué es lo que ocurrió en la Alhambra? Es decir, que hubo una estafa de millones de euros con la venta de las entradas. No, tiene mucho que ver. Es decir, ¿queréis ese modelo? Perdón, Aralia, voy a aprovechar porque creo que este tema está suscitando mucho debate entre ustedes, sobre todo de lo que acaba de aportar Jaime. Pues precisamente estaba comentando desde casa Enrique Hidalgo que en la gestión de la Alhambra de Granada por la Junta de Andalucía se pierden 8 millones de euros. También es verdad que hay muchos tuits alabando la exposición que ha hecho Antonio Manuel de la mezquita como patrimonio de todos los andaluces, y muchos abogan por decir que si es patrimonio de la humanidad, que no puede ser solo propiedad de la Iglesia. Antonio, querías contestar a Jaime y después le voy a dar la palabra. No, pero sí os vuelvo a reiterar que seamos breves. Los que no hemos hablado, creo que hacerlo a los que han hablado. Efectivamente, voy a ir uno por uno entonces. Bueno, yo voy a ser muy breve. En primer lugar, le rogaría respeto porque yo en absoluto le he faltado el respeto a usted. Usted me ha dicho ignorante y yo me ha dicho que esto se sabría en primero de Derecho. En segundo lugar, le querría decir que los bienes públicos no se adquieren por usucapión. En tercer lugar, me gustaría decirle que cuando se construye la catedral hay un conflicto entre el cabildo catedralicio y el cabildo municipal, porque el cabildo municipal se opone a que se construya la catedral. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del siglo XVI. ¿Sabe usted quién se opone o quién permite que se construya la catedral? ¿Sabe quién da esa autorización? El Estado. Luego, el bien era del Estado. Y ha sido mantenido históricamente por la corona y le remito a que estudie esos antecedentes. Y si de verdad se adquirió por usucapión, ¿por qué no lo dijo la Iglesia en el título al inscribirlo en el registro? Y si fue por donación, ¿por qué no lo dijo cuando lo inscribió en el registro? Además, ¿Sabe usted qué título utiliza en el registro? La consagración. Y usted, que es abogado, sabe que la consagración no es una forma de adquirir el dominio del derecho. Y en segundo lugar, y para terminar, como habla de la gestión de la Alhambra es perseguible porque es transparente. Hasta la corona es perseguible. Los sindicatos son perseguibles, los partidos son perseguibles, pero la Iglesia no. Porque ni declara ni tributa. ¿Usted me podría decir en qué registro? No hay ningún monumento que tribute, ¿eh? O sea, eso que declare, sí, disculpe. No. Usted sabe la diferencia que hay entre no podemos capitalizar el debate. Jaime, pero cuando hemos entrado en el debate del registro, Jaime, no hay ningún monumento, ni público Jaime, ni no tienes la palabra, perdona un momentito. He dicho que esté sujeto al impuesto. Una cosa que estar exento y otra que estar sujeto. ¿Me podría decir en qué registro mercantil están las cuentas de la mezquita? Vamos a escuchar ahora a Felipe Alcaraz. Simplemente una pregunta que usted ha tocado un par de veces. Porque estamos en una situación absolutamente exótica. ¿Usted cree que sería importante interponer un recurso de inconstitucionalidad tal como están las cosas para que alguien juzgara esta situación, que estamos en el limbo desde el 36 a esta parte, ¿no? Esto es sorprendente. Hace escasamente 2 meses, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos se llevó la mano a la cabeza porque estuvieran vigentes aún en el 2015 unas normas que son propias de un Estado confesional. Por supuesto que es necesario interponer ese recurso de inconstitucionalidad y eso es lo que estamos pidiendo en la plataforma porque estamos hablando de una cuestión de Estado. Esos 4.500 bienes de los que se hablaban son solamente en Andalucía. Se ha inmatriculado la Giralda de Sevilla, se han inmatriculado bienes que pertenecían a cofradías y han tenido que negociar las cofradías con los obispados para rectificar las inmatriculaciones. En Córdoba se han inmatriculado plazas públicas. En consecuencia, no se está inmatriculando de lo que es dueño, sino se está inmatriculando bienes sin certificación de la propiedad. Y lo único que estamos pidiendo es que la Iglesia se comporte como cualquier otro ciudadano, como cualquier otra entidad privada. ¿Que tiene derecho a inmatricular? Sí, pero que acredite la propiedad por los medios en derecho. Y si es la usucapión, que acude al juzgado
que consiga la sentencia y que lo inscriba. Carmen. Una cosa que me acabo de acordar, que parece tan escandaloso lo de que se privatice un espacio público. El gobierno de PSOE e Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla privatizó la Plaza de la Encarnación, que se la daba a una empresa privada para construir la seta. O sea, eso ocurre y no pasa nada. Yo quiero hacerle una pregunta desde una gran ignorancia en temas de derecho y de gestión religiosa y de religión. Pero yo no sé a qué camino va. Quiero decir, la Catedral de Sevilla, por ejemplo, es una situación similar, ¿no? Su gestión pertenece a la Iglesia, es un monumento también patrimonio de la humanidad. ¿Por qué eso no está en cuestión y en Córdoba sí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Se abre una senda para empezar a cuestionar ese modelo en el resto de Andalucía, en otros templos? Mira, la pregunta es muy buena y te la agradezco de corazón. Primero, respecto a la privatización. Para privatizar un espacio público tiene que pasar por un trámite administrativo que es la desafectación. Pero este no es el caso. Es justamente lo contrario. Es un espacio público que es apropiado por una entidad privada. De hecho, el Ayuntamiento de Córdoba no ha tenido más remedio que reconocer que va a tener que ir contra el obispado porque se ha apropiado con la plaza del Pocito, que es una plaza pública. Respecto a tu pregunta, es que la mezquita de Córdoba es más que la Catedral de Sevilla, con todos los respetos. No es una cuestión cuantitativa ni cualitativa. Es que es un monumento que es visitado mundialmente porque es una mezquita. Y bueno... Y que es también una catedral. Y esta plataforma no lo niega. No, pero la Catedral de Sevilla, ya te he dicho que es solamente la catedral. Y es una gestión monumental, pero, digamos, adecuada a su culto litúrgico. Sin embargo, en el caso de la mezquita, tienen que saber que hay una invasión católica que está claramente atacando la visión, la imagen, la estética y el mensaje de la mezquita de Córdoba. Pero eso es imposible, ¿no? Eso os invito a que vayáis desde el cambio de nombre, que me parece muy radical, ¿no? El cambio de nombre, el cambio de la historia, la desaparición en la web. Cuando tú quieres buscar mezquita de Córdoba, la web es Catedral de Córdoba. Se intentó borrar hasta de los mapas, como comprenderá. Una cosa es que esté limpia y otra cosa que la gestión sea profesional y esté acorde con los principios UNESCO. Seguimos. Javier y después Lalia. No es una pregunta, simplemente una reflexión que continúa, la que he hecho antes y algunas que has hecho tú mismo, ¿no? Yo creo que ha citado la estupefacción del Consejo de Europa y otras instituciones europeas ante el hecho de que España, siendo un Estado constitucionalmente aconfesional, no laico, sino aconfesional, sin embargo mantenga, yo sostengo también como Felipe, en una situación de inconstitucional, 3 acuerdos con la Santa Sede llamados concordatos que, entre otras cosas, permiten una serie de privilegios, no solamente en materia de inmatriculación que deriva de eso, sino privilegios fiscales y privilegios de conceder un protagonismo y una personalidad que excede de la propia noción que deberíamos de tener en un Estado aconfesional y constitucional de lo que es una confesión religiosa. La que sea, sea la católica, sea la que sea, me da igual, incluso la budista, que también se considera en España que tiene arraigo. Y yo creo que eso es una anomalía democrática que deberíamos de corregir, entre otras cosas por el bien de los propios creyentes. Yo, si fuera creyente de una confesión como la católica, no me gustaría que mi confesión estuviera afectada por este tipo de conductas que a mí me parecen contraproducentes, incluso con el mensaje de Cristo. Estoy de acuerdo contigo. Sí, yo lo que me llama mucho la atención es que un monumento histórico, artístico, se pueda falsificar de esa manera, invadiendo los espacios árabes de los mihrab y demás, con esculturas de santos que no estaban en 1200 allí, sino que se haya ido, digamos, intentando llenar todo el maravilloso bosque de columnas y demás de un santoral cristiano que nunca ha estado. Yo no sé si eso la UNESCO lo permite y si el Estado lo debe permitir y la comunidad autónoma lo debe permitir, porque el respeto, ya no desde el punto de vista religioso, sino cultural y artístico, es obligado, ¿no?, a un patrimonio de la humanidad como la catedral. Y yo no sé si la Iglesia es solo una cuestión de radicalismo, de fundamentalismo religioso, o es falta de respeto, ignorancia, o que se permite falsificar un monumento de este calibre. Nosotros me parece una apreciación muy importante, y yo os invitaría a que lo viese, porque no es una cuestión que, igual que las cuentas, cuando dice el Cabildo que tenemos que creerlas por dogma de fe, no quiero que nos creáis a la plataforma como dogma de fe, quiero que veáis que en el muro de la Qibla, justamente al lado del mihrab,
Cuando el visitante quiere encontrar el esplendor andalusí, se va a encontrar con el facistol, que es un artefacto que se coloca en la catedral para el coro y está justamente al lado de la maxura. Y al lado han colocado un San Juan de Ávila de un tamaño desproporcionado, pero para eso está la catedral. La capilla real está cerrada al público y se utiliza para guardar la silla. Y hay, como dice, una invasión de imaginería católica y de incluso cuadros y piezas sin valor, sin ningún tipo de valor arquitectónico ni ningún valor artístico, pero que se proponen esa invasión. Pero esto del no siempre ha sido así, profesor. No, esto ahora, es muy reciente. ¿Qué corriente es? Exacto, esto es muy reciente. El cambio de nombre lo propone definitivamente el obispo actual, Demetrio Fernández, en el 2010. Antes ya hubo intentos de cambio de nombre en los mismos folletos y en las mismas entradas. En las entradas pone solo catedral y en los folletos solamente pone catedral. De hecho, a la mezquita se le llama intervención islámica de la catedral, que es como llamar a la Alhambra intervención islámica del Palacio de Carlos V. Pero que eso hace un enorme daño a la ciudad. Ustedes tienen que saber que a mí me ha pasado personalmente que estando al otro extremo del puente Remano me han llegado turistas y me han dicho, ¿me pueden decir dónde está la mezquita? Y yo le he señalado allí, mira, pues está allí. Dice, no, nosotros venimos de allí y nos han dicho que esa es la catedral. Universalmente la gente busca la mezquita. Os voy a poner un ejemplo que además es aplastante. En todo el rato que llevamos debatiendo, lo habéis llamado siempre mezquita. Y si es la mezquita universalmente conocida y nosotros como plataforma no negamos en absoluto, sino que entendemos que es una mezquita y una catedral, que ese es su nombre institucional y ese fue el que aprobó el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba, ¿por qué no se acoge ese nombre, que es además un símbolo de concordia, que después cada uno lo llame como quiera, si es católico, que lo llame catedral, y el que no lo llame mezquita, que qué más da, pero que en la gestión turística y la gestión monumental esté en manos de profesionales y que sea transparente económicamente como la de cualquier otra institución en el Estado. Ahora las administraciones... Tengo entendido, perdón, un matiz, tengo entendido que si a algún musulmán se le ocurre rezar en algún momento, en algún lugar del templo, lo sacan a rastras. ¿Es así? No puede, hay una orden expresa para prohibirlo, pero no es el debate. Es decir, nosotros en ningún momento hemos entrado en ese debate, no es un debate religioso, es un debate de respeto a la dignidad del monumento, a lo que significa mundialmente como patrimonio UNESCO y, por supuesto, de legalidad constitucional. Una pregunta le quería hacer, yo creo que nadie pone en duda que aquello sea un lugar de culto católico. Nadie. Pero la pregunta que dice, ¿ha tenido alguna repercusión en su vida el defender los puntos de vista que usted está defendiendo? Sí, y bueno, pero es asombroso que en un Estado como el nuestro, democrático de derecho, se pueda sufrir ataques provenientes de cualquier tipo de fanatismo. Yo creo que todo fundamentalismo carece de fundamento y lo que está defendiendo la plataforma es que Córdoba es una ciudad conocida a nivel mundial por ser un símbolo de concordia. Cuando Obama en el Cairo tuvo que utilizar una metáfora de concordia, dijo la palabra Córdoba. Mezquita Catedral reúne arquitectónicamente y simbólicamente dos elementos que hoy son más necesarios que nunca y yo creo que por defender un valor de concordia no deberíamos recibir ni yo ni nadie ningún tipo de represalia. Vamos a volver a las redes sociales, Silvia. Pues sí, porque hemos recibido precisamente un tuit del portavoz del Gobierno, de Miguel Ángel Vázquez, diciendo que la presidenta Susana Díaz siempre ha defendido la titularidad pública de la mezquita. Quien diga lo contrario falta a la verdad. Y María José nos dice desde casa también que el interés de la Iglesia para con la mezquita es totalmente lucrativo, que lo saben los andaluces. Este debate va a continuar en las redes sociales. Profesor Rodríguez, muchísimas gracias por acudir a la invitación de este programa, al que también, reitero, hemos invitado al Cabildo Catedralicio, pero como han visto aquí durante la emisión, ha sido a través de una entrevista. Ahora continuamos con nuestro programa, hablamos del anteproyecto de ley de memoria democrática aprobado hoy por el Consejo de Gobierno andaluz.